libro de Mateo, capítulo 24, verso 7. Todos nos dirigimos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 7. Con todos los que encuentran la palabra de Dios, nos ponemos de pie con reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y leemos las santas escrituras de nuestro Padre Celestial. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Oremos a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Tomo, Padre, este versículo tuyo, Dios mío, Señor, y sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, para que así, Dios mío, Señor, nuestro espíritu pueda alimentarse y podamos entender en qué tiempos nos encontramos, Padre Celestial. Gracias te doy, amado Espíritu Santo, que tú tomas control del conocimiento, de la sabiduría y de todo mi ser en esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te doy gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Tomen asiento. El día de hoy quiero hablarles la venida del Señor, pero con el tema el hambre. Yo sé que hoy en estos tiempos usted está escuchando distintas noticias por diferentes medios de comunicación. He venido en esta mañana como un noticiero del cielo para informarte lo que está aconteciéndose a la luz de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 7, porque se levantará nación contra nación, y eso es lo que estamos viendo. No es oculto lo que está sucediendo allá por Europa, lo que Rusia empezó a invadir a Ucrania. Ya va más de 3 meses invadiendo a Ucrania, y usted ha visto que esos lugares de Ucrania han sido desolados. Y la Biblia dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y usted puede decir en esta mañana, pastor, pero nosotros no tenemos conflicto, nosotros no tenemos guerra. Pero la Biblia dice que tenemos una guerra espiritual todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. A su nombre. Y también nos dijo en este libro de Mateo 24, 7, y habrá pestes. Hemos pasado una temporada muy oscura y muy triste. 2 años, tal vez metidos en las casas. 1 año, el 2020, fue muy trágico. Algunos perdieron familiares, algunos perdieron esposos, algunos perdieron hijos. Pero gloria a Dios que todavía nos tiene acá para poderle alabar y servirle al Señor. Y también dice, y terremotos. En estos tiempos hemos visto y estamos escuchando noticias continuas que en el Perú está temblando cada momento. Temblores en el sur, temblores en la selva, temblores en Lima. Acá en Huancayo, hace 1 mes atrás o medio mes, empezó a temblar. Y la pregunta fue, ¿por qué está pasando todo esto? Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. Así como la mujer que está embarazada, cuando el niño está a punto de nacer, la dilatación empieza a bajar porque el niño va a nacer. Y cada vez es más intenso el dolor en la vientre de la mujer, porque hay un ser que va a nacer. Pero en este caso, dice el Señor, todo lo que están viendo por señales es principio de dolores. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y también dijo en su palabra, y habrá hambres. Es en la cual hoy me voy a centrarme. Hambres. Ahora, quiero darle rápidamente una información. Sabes que Rusia y Ucrania es el 30% de provisión que da a nivel mundial.
Usted ha notado que en estos tiempos el producto se ha elevado, el combustible se ha elevado, todas las cosas están elevándose. Y yo me pongo a preguntar la gente que vive del día a día, ¿cómo sustenta su hogar? Si uno que trabaja en una empresa aún no nos alcanza pagando los estudios de nuestros hijos y tenemos que invertir acá, allá, y cuando vemos la billetera ya no hay. Pero yo me pregunto de la gente que vive del día a día, que gana tal vez al día 10 soles. ¿Cuánto está el azúcar hoy en día? Más de 4 soles por kilo. Estamos entrando en una temporada. Esto no es religión. Esto, a la luz de la palabra, te voy a enseñarte que no solamente en estos tiempos vamos a vivir hambre. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, pasó hambres, temporadas. Pero Ucrania no puede exportar el trigo. Rusia no puede exportar el combustible ni el trigo. Hoy en Ucrania no se está sembrándose porque hay guerra. Otra de las informaciones, la India no exportará trigo a ningún país porque la India dijo de esta manera: prefiero yo mantener a la gente de mi población alimentado que exportar a otras naciones. Otra de las informaciones que quiero darte es que en el puerto, hay 10 puertos principales a nivel mundial. Y lo mayor que se exporta productos es vía marítima. ¿Y sabes quién controla 8% o los 8 puertos más grandes? China. Pero yo quiero decirte, el 90% de exportación es marítima. Y es por eso que los productos no están llegando a los diferentes países. Y hoy queremos ver qué hicieron los hombres de la fe en la Biblia en tiempos de hambre. Queremos ver hombres en la Biblia que cuando llegó la temporada del hambre, ¿qué hicieron? Y nos va a enseñar, porque dice la palabra de Dios, lo que aconteció en los tiempos antiguos es para nuestra enseñanza. Por eso la palabra de Dios dice: es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente delante del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Saben la primera hambre cuando llegó a la tierra? Cuando Abraham estaba en las tierras de Canaán. El hambre en tiempos de Abraham, ¿cómo era? Libro de Génesis, capítulo 12, verso 10. Vamos a ir pura Biblia. Génesis capítulo 12, verso 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice que Abraham descendió a Egipto para morar allá, porque el hambre era grande en la tierra. Pregunto yo, cuando tú lees Génesis capítulo 12, Abraham habrá preguntado a Dios, habrá consultado a Dios: Señor, el hambre está llegando, ¿me voy a Egipto? Abraham, como uno de nosotros, desobediente, rebelde contra Dios, cuando vio el hambre en la tierra, se fue a Egipto sin consultar a Dios, con toda la familia. Egipto, hermanos, en lo espiritual representa el mundo. Está diciendo la palabra de Dios que en tiempos de crisis, en tiempos de hambre, Abraham descendió al mundo, caminó a su voluntad, como hoy nosotros, cuando hay hambre, cuando pasamos crisis, cuando vivimos momentos difíciles, nos vamos al banco, nos vamos al mundo. Como Dios no me respondió, como Dios no responde mi oración, me voy al mundo. ¿Para qué servirle a Dios? Clamo, ayuno, paso vigilia, pero Dios no me responde. Abraham no consultó al Señor y se fue al mundo.
Pero Dios le había llamado a Abraham para que habitase en Canaán. Porque cuando Dios te llama para un lugar, es donde ahí Dios te va a proveerte. Es donde ahí Dios te va a sostenerte. Abraham salió del lugar donde le llamó Dios. ¿Y sabes qué pasó cuando Abraham descendió a Egipto? Expuso a su mujer. Porque el rey de Egipto vio con mucho agrado a la esposa de Abraham. Y dijo, tráiganle al palacio porque yo quiero llegarme. Porque Abraham, que había dicho, no es mi esposa, es mi hermana. Y cuando llega al palacio, estaban preparando para tener relación sexual en la noche. Las siervas, las mujeres, las doncellas estaban preparando a Sara. Pero Dios le habla al faraón y le dice, cuidado con tocar a la mujer de mi siervo. Y el hombre temerosamente se levantó y dijo, ¿por qué me dijiste, Abraham, que ella era tu hermana? ¿Por qué me hiciste tal vez de pecar contra ella? Y a causa de eso, dice, vino una maldición para Egipto. Por eso dice la Biblia bien claro, en Salmo 105, verso 15 dice, ¡ay de aquel que toque a mis ungidos! Esa palabra es juicio. Usted revise la palabra de Dios. Yo le voy a dar versículos y versículos, pero usted revise la palabra de Dios. Hay de aquel que critique a un pastor. Hay de aquel que critique a la esposa del pastor. Aquel que critique al hijo del pastor. No se levanta contra el pastor. No se levanta contra la pastora. Se levanta con el Dios vivo. A su nombre. Y el faraón quería llegarse a la esposa de Abraham. ¿Y qué es lo que sucedió también cuando Abraham llegó a Egipto? Se trajo a Agar, que en el futuro le dio problemas matrimoniales. Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos a nuestra propia voluntad. La oveja necesita de un pastor, pero la cabra no. Y cuando se estudia de la oveja, hay diferentes clases de oveja. Hay ovejas que inquietan al grupo, al rebaño. Hay ovejas humamuyo. Hay ovejas machorras. Hay ovejas como cabras que se van solitarias a las laderas del cerro. Te habla uno que ha pastoreado ovejas físicas. ¿Cuál de esas ovejas eres tú? Hay ovejas que cuando le llamas vienen por la sal. Hay ovejas que le gusta escuchar la palabra de Dios. Pero hay ovejas con garrapata que están dormitando. ¿Qué clase de oveja eres tú? Abraham está demostrando que es una oveja desobediente, que se fue sin consultar al pastor de los pastores, que es Jehová de los ejércitos. Salmos 23, verso 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Abraham no confió en Jehová, dijo, vino el hambre, vino la necesidad, me voy a morir de hambre, mejor me voy a Egipto, en Egipto voy a estar seguro, pero en Egipto casi le quitan a su esposa, en Egipto trajo el pecado que es Agar, y después tuvo problemas en el futuro. Y yo te pregunto, cuando Dios no te responde la oración, cuando Dios no te responde lo que estás pidiendo, muchos le dicen, Dios, si tú no me respondes en este mes, yo me voy al mundo. Y en el mundo, ¿qué encuentras? No encuentras nada. ¿Y sabes cómo vuelves? Vuelves cojeando, vuelves sin mano, vuelves perdiendo a tu esposo. ¿Por qué? Porque el Satanás que tú un día le diste la espalda, Satanás te está esperando con una venganza. ¿Crees que Satanás te va a decirte, ven papito, ven mamita, porque tú me has dado espalda un día, hoy te voy a recibirte? No, el diablo te está esperando para destruirte, para arruinarte y para matarte. Y nosotros tenemos que seguir para adelante. Abraham en tiempos de crisis se fue al mundial. ¿Y tú qué vas a hacer en tiempos de crisis? ¿Te vas a ir al mundo? ¿O vas a seguir a Dios? Hermanos, el error de Abraham fue no consultar a Dios.
Yo les digo una experiencia mía. Yo compré un terreno por Ninacaca. Hay dinero. Vamos, mi amor, vamos a comprar un terrenito para el futuro, para nuestros hijos. Fuimos, compramos, hicimos un contrato, firmamos. A los 2 años voy al terreno, bonito, y me dicen, este terreno es mío. También es el mío. Y tenía otro dueño. Y yo le dije, Señor, ahora, ¿cómo le doy la noticia a mi esposa? Porque mi esposa se va a preocupar, mi esposa va a decir, pero ¿cómo? Y el Señor me dijo una palabra sabia, me dijo, ¿consultaste conmigo para comprar ese terreno? No. Y yo sabiamente le dije a mi esposa, mi amor, ¿hemos orado por ese terreno para comprar? No, pues nos han estafado. Y si algo quieres decir, dile a Dios, porque tú no consultaste, yo no consulté y perdimos el terreno. Y hasta el día de hoy no busqué cómo recuperarlo, lo dejé. Porque no le consulté a Dios. Un hijo de Dios va en comunión con Dios. ¿Y cómo entramos en comunión con Dios? La oración. El cordón umbilical es la oración. Si tú no tienes vida de oración, estás desconectado de tu Padre. Porque no estás acostumbrado a orar. Porque no estás acostumbrado a acercarte como hijo a Dios. En tiempos de crisis, se nos olvida quién es el que sostiene nuestra vida. A su nombre, ¿eh? A su nombre. Número 2. Hambre en tiempos de Isaac. Acá va a cambiar la historia. En el libro de Génesis, capítulo 26, verso 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, eso fue en Abraham, que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto como tu padre, y habita en la tierra que yo te diré. Y habitó como forastero en esa tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. A Isaac se le apareció Dios y le dijo: cuidadito tú, como tu papá, desciendas a Egipto, quédate en el lugar que te voy a ponerte. ¿Y dónde era ese lugar? En Gerar. Si Dios te puso en Huancayo, quédate ahí. Si Dios te puso en Huancavelica, quédate ahí. Porque ahí Dios va a respaldar la bendición para que nada te falte. Una cosa he aprendido de mi pastor: mientras que Dios no habla, yo no me muevo. Por más que haya oferta. Por ejemplo, te pueden ofertar: vente a pastorear acá a Cerro de Pasco, te voy a darte pues tu ofrenda 3,000 soles mensuales. Pero si Dios no te ha hablado, aunque haya 3,000, 5,000, yo no voy. Porque donde no está su presencia, yo no voy. Moisés dijo: Señor, si tú no vas, yo no voy. Aunque te den un terreno, pero si la presencia de Dios no está ahí, no la quiero ni regalado. Porque sé que no está ahí Dios. Pero si hay un terreno y está la presencia de Dios, está el poder de Dios, Señor, yo quiero ese terreno. Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto, porque yo estaré contigo. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que Abraham se había descendido a Egipto, pero su hijo no descendió a Egipto, se quedó en Gerar y no había lluvia. Y Isaac en tiempos de sequía sembró.
¿Tú podrías sembrar en tiempos de sequía? Cuando no cae la lluvia de arriba, sale de abajo. Porque Isaac, cuando destapó los pozos de su padre, había aguas vivas, y esas aguas vivas hicieron brotar el choclo, hicieron brotar el trigo, la cebada. Había cultivo y Dios lo multiplicó al 100 por 1. Porque donde Dios te dice quédate, es donde ahí Dios bendecirá tu tierra, es donde ahí bendecirá tu casa, tu familia, tu vida. A su nombre, a su nombre. Isaac obedeció la voz de Dios. Isaac, hermanos, representa en la Biblia la obediencia. Usted cuando lee la vida de Isaac, hermanos, dice que con su padre están caminando para el monte Moriah. Isaac está cargando la leña que está tipificando a Cristo. ¿Cuántos fueron con Abraham y Isaac? ¿Cuántos siervos? 2. Los 2 ladrones que se colgaron al lado derecho y al lado izquierdo de Jesús. Y Abraham está yendo a su costado de Isaac, adelante. Y Isaac le dice: papá, ahí está el cuchillo, acá está la leña y también está el fuego. Y le dijo: ¿dónde está el cordero? Esa pregunta no lo responde Abraham en ese tiempo. ¿Sabes quién responde esa pregunta? Juan el Bautista, cuando dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham no le respondió la pregunta de Isaac. Y Abraham, cuando está en monte de Moriah a punto de degollar a Isaac, Isaac tenía para escaparse. Isaac tenía para poder huir de su papá. Pero Isaac no se huyó, no se corrió. Señor, si tú quieres que yo sea la ofrenda, así será. Amarra, papá, amarra. No estaba pataleando en el altar. Cristo fue obediente a la muerte. Y dice, cuando vio la obediencia de Abraham y de Isaac, apareció, no dice un cordero, dice un carnero. A su nombre. A su nombre. Ese carnero fue sacrificado en el lugar de Isaac. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo, el verdadero Cordero, se sacrificó por ti y por mí una sola vez y para siempre. Sacrificio perfecto delante del Padre. Por eso dice, no quiero sacrificio, sino obediencia. A su nombre. Isaac nos enseña a ser obedientes a Dios. Si Dios te dice, quédate ahí, quédate en tiempos de crisis. ¿Cuántos en tiempos de pandemia han pasado tristezas? ¿Cuántos han pasado necesidades? ¿Sabe por qué has pasado necesidades? 1, porque no oras diario a Dios. Muchos oran solamente cuando vienen a la iglesia. Muchos solamente oran cuando hay ayuno. Muchos oran solamente cuando hay fiesta, cuando hay vigilia. Pero hoy te digo en el nombre del Señor que el Hijo verdadero está continuo de comunión con el Padre. Por eso dice la palabra de Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos el pan del día. No dice del mañana ni del pasado. Danos el pan nuestro cada día, cada día, cada día. Sabes, hermano, en tiempos de pandemia a mí me ha ido muy bien. Hemos suplido necesidades a más de 500 personas con víveres. ¿Por qué? Porque la provisión no vino de mí, la provisión vino de Dios. Aleluya. Porque como Isaac, Dios nos bendijo al 100 por 1. Y eso te estoy hablando no como iglesia, te estoy hablando como familia. Sacamos un presupuesto del ingreso familiar y dijimos, hay muchos de nuestros prójimos que están pasando necesidades, que están pasando hambre. Vamos a darle, aunque sea 2, 3 kilos de arroz, de azúcar, de leche, de jabón. Vamos a repartirlos. Porque el evangelio no solamente es predicar, el evangelio no es solamente hablar, el evangelio es demostrar con tu vida. A su nombre.
A su nombre. Número 3. Hambre en tiempos de José. Y siempre ha habido hambres. Siempre va a haber hambres, porque esto es una de las señales de los últimos tiempos. Hemos leído en el libro de Mateo capítulo 24, verso 7. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy, en estos tiempos, estamos viendo hambres en diferentes países. Antes podías comprar tu saco de arroz, tu saco de azúcar. Ahora ya no puedes, por la misma economía. Ahora compras kilito. Ahora compras tal vez medio saco, porque está caro el azúcar. ¿Sabes a cuánto llegó el precio alto del azúcar? 230 soles. Y uno puede decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dios está diciendo, esto es una de las señales que tú tienes que entender, iglesia. Cristo viene pronto para llevar a su pueblo. Usted tiene que velar y orar. Si usted ha retrocedido, tiene que volver a Dios, porque solamente en Dios hay seguridad, hay protección, hay bendición. Como el pueblo de Israel, cuando pasó los 10 plagas, al pueblo de Israel ninguna de las plagas le llegó. En Egipto había tiniebla, pero en Gosén había luz. En Egipto había rana, pero en Gosén no había nada de rana. En Egipto había aguas rojas de sangre, pero en Gosén había aguas cristalinas, porque estaba la gloria de Dios con el pueblo de Israel. A su nombre, a su nombre. Cuando tú estás bajo el abrigo del Altísimo, morando día en día, no te va a tocar el diablo. No te va a tocar el diablo. Como dijo Satanás a Jehová, le dice, tú le has cercado a Job. Es por eso que no lo puedo tocar. Y Jehová dijo, yo saco ese cerco, ve y tócalo, a ver si va a blasfemar contra mí. ¿Y sabe qué hizo Job? Adoró a Dios. En tiempos de crisis tú tienes que doblar tu rodilla. En tiempos de necesidad tú tienes que doblar tu rodilla. En tiempos de enfermedad tú tienes que doblar la rodilla. Pero en tiempos de enfermedad te vas al brujo, te vas al médico, te vas al hospital, en vez de ir a Dios primero. La Biblia dice bien claro, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo será por regalo. A su nombre, a su nombre. Busca a Dios, pon a Dios en primer lugar. A veces cuando despertamos, ¿qué hora es? Las 7. Uy, mi trabajo, rápido, ni siquiera horas, ni siquiera lees una porción de la palabra, te vas, combi, taxi, ¿cuándo me llevas hasta el centro? Ya me hice tarde. Al taxista le dice, pisa, ya me estoy haciendo tarde. ¿Y Dios dónde pasó? ¿Dónde quedó Dios? A Dios le ponemos último. Cuando hay enfermedad en tu cuerpo, te está doliéndote algo, vas al doctor y el doctor todavía te dice, no encuentro nada en ti. Te vas al brujo, te haces jubear, te haces pasar pan seco, te haces pasar huevo, no sé qué hacen con tu cuerpo. Y cuando el brujo dice, yo ya no puedo, dice, ahora voy a ir a la iglesia del pastor Oscar, ahí me van a liberar después de haber hecho manosear tu cuerpo con el doctor, con el brujo. No te digo que es malo ir al doctor, pero te estoy diciendo que primero le digas a Dios, ¿por qué vino esta enfermedad? Tal vez porque te peleaste con tu esposo, tal vez porque tal vez pecaste, tal vez no estás diezmando, tal vez no te estás congregando. Y por esa causa del pecado, hoy estás viviendo lo que vives. Pero dice su palabra maravilloso. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y si algo tuviéramos, dice, tenemos abogado que Cristo Jesús, que Él nos defenderá delante de papá. Pero en tiempos de José también hubo hambre. ¿Usted conoce la vida de José? En el libro de Génesis capítulo 41 verso 30 dice así:
Y después de ellos vendrá 7 años de hambre, y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra, y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Génesis 41, verso 30. ¿Qué es lo que había pasado, hermanos? 7 años de abundancia, uvas, granadas, toda clase de fruta, trigo, cebada, abundante. Cuando hay abundancia, sobras en el plato. Arroz con pollo que te sirvieron, no quieres el pollo, dejas la mitad del arroz, abundancia. Porque hay uva, porque hay mango, porque hay plátano, porque hay postre, hay sopa de cuy, hay abundante. Hay queso, hay maíz, hay papa en la mesa, te llenaste, ya no quieres. Cuando hay abundancia, el pan que se ha hecho un poquito duro, lo botas para el chancho. Pero en tiempos de crisis, aún el pan seco es rico, ¿cierto? Aún la papa seca y fría es rico, ¿cierto? Pero dice el pueblo de Egipto estaba en su mejor temporada, 7 años de abundancia. Y vino un tiempo de hambre. ¿Y cuánto tiempo de hambre dice? 7 años. Y se olvidaron de la abundancia que habían vivido un día. Porque era severa el hambre. Yo conocí un amigo que pasaron momentos muy difíciles en su familia y todos los días comían papa. Todos los días papa. Desayuno papas, almuerzo papa, cena papa, soñaba papa, despertaba papa. Todo era papa. Cuando yo le decía, vamos a comer un guisito y había papa, decía, yo no quiero papa. Había pasado una trauma en su vida. Y yo en un día le pregunté y le dije, ¿por qué no te gusta papa? Y ahí me contó la historia. Que un tiempo su familia no tenía que comer, solo tenía papa. Y cuando tú pasas esos momentos difíciles en tu vida, tú valoras lo que tienes. Por eso dice, bien dicho este dicho, nadie valora hasta que lo pierde. En tiempos de hambre en Egipto, 7 años, pero Dios había preparado a Josué. Las 7 vestimentas que le hizo ponerle Dios a Josué nos enseña tremendas cosas. Sus hermanos lo vendieron por envidia, porque también Josué era muy presuncioso. En los comentarios judíos habla que Josué decía, yo soy el hijo preferido porque papá ama a Rebeca y ustedes son de los sirvientes. Tú eres de Lea, tú eres de ella, tú eres de acá, pero yo soy de Raquel. Papá ama a Raquel, yo soy hijo primogénito de Raquel que ama. Y mira, me ha hecho una vestimenta de colores y a ustedes nada. Ahí también nos enseña que papás no debemos priorizar a un solo hijo. Si tenemos 3, 4 hijos, si tú compraste un zapato, tienes que comprar para los 3. Si tú compraste una casaca para los 3, no, porque él es varoncito, a él le voy a dar y ella es mujer, ella no. No, la Biblia dice, por causa de eso trajo la amargura en sus demás hijos. ¿Y qué hicieron sus hijos? Dijo, este José soñador, presuncioso, lo vamos a venderlo. Lo vendieron. Lo quisieron matar primero, después lo vendieron. Pero cuando tú estás con el favor de Dios, donde vayas, será bendito. Por eso dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, te alcanzará todas estas bendiciones. Bendito al entrar, bendito al salir. Bendito tu canasta. El diablo vendrá por 7 caminos, o por un camino, y por 7 caminos se escapará como el ratón. A su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. José, cuando llegó a la casa de Potifar, prosperó su casa de Potifar. José llegó a la cárcel, prosperó la cárcel.
¿Sabes? A José le decían de esta manera, los oficiales de la cárcel le decían, ¿sabes, José? Mira, tenemos una reunión en el palacio, toma la llave de la cárcel. Y José no tenía que escaparse nada, porque dice, la cárcel estaba bien administrado por José. Hasta estaban bien alimentados los carceleros. Estaban gordos, así como yo, un poquito gordito, pero ellos estaban gorditos. Estaba una buena administración en la cárcel. Donde José llegaba, era bendito. Y llegó al palacio. Ninguno de los magos, de los adivinos del faraón pudieron descifrar su sueño, porque el faraón se había soñado 7 vacas flacas y 7 gordas. Y las flacas se la comieron a las gordas. Y dijo, ¿qué es este sueño? También se soñó con trigos, con espinos, unos bien voluminosos y otros que no tenían nada, y se la comieron a los que tenían gramos. Y dijo, ¿qué es este sueño? ¿Alguien me puede explicar? Pero sabes, en la cárcel habían 2 hombres, el copero y el panadero. El copero murió, el panadero murió, pero el copero se salvó porque José tenía el don de interpretación de sueños. Y José le dijo, cuéntale al faraón de mí. Y se olvidó el copero 2 años. Y en 2 años recién, hoy justo me recuerdo, hay un varón en la cárcel llamado José. Él me interpretó mi sueño. Tal vez mi señor, al faraón hablándole ese copero, tal vez puede interpretar a él. Tráiganlo, vístenlo. Y cuando llegó al frente del faraón José, le dijo, facilito. Tu sueño dice 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Tienes que buscar un hombre sabio para que ministre toda esa abundancia. Y el faraón le dijo, tú eres ese sabio. Y cuando le escogió a José y lo puso por ministrador de toda la tierra, y dice que no había otro hombre sobre José, solamente el faraón. En tiempos de hambre de José, ¿qué aprendemos, hermanos? A saber guardar pan para mayo. A su nombre. Algunos se comen el pan y hasta la semilla. Con todo se comen. Y no hay semilla ni para sembrar. ¿Qué es la semilla, pastor? ¿Cómo me voy a comer el pan y la semilla? Hasta no das diezmo. Eso es tu semilla. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 10 dice, Él da semilla al quien siembra, al que no siembra no da. Él, ¿quién es Él? Dios. Si tú no sabes sembrar ofrenda, si tú no sabes sembrar tus diezmos, Él no te va a darte semilla para los tiempos de siembra, de cosecha, para que tú estés cosecha. A su nombre, a su nombre. José nos enseña, hermanos, que tenemos que dar en tiempos de crisis a los que necesitan. ¿Qué hizo José? Alimentó a los diferentes pueblos en el tiempo de crisis. Cada pueblo venía y decía, Señor, a José le decía, tenemos hambre, ven acá, acá hay granos, acá hay cebada, acá hay todas las cosechas, acá está. Ten, toma. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios? En tiempos de crisis, sostener a los que no tienen. Sostener a los que no tienen. A tu lado hay una anciana, ya no puede trabajar. Y esa anciana sirve a Dios, ora a Dios. Siembra en esa tierra, porque esa tierra es buena. A veces algunos dicen, no, ese pastor tiene la unción, tiene el Espíritu Santo, tiene los dones, a él le voy a darle. No, hay 3 tierras en donde tú debes sembrar. Las viudas, mayormente las que profesan la fe. Número 2, los huérfanos. Número 3, a los extranjeros. Tú siembras ahí, vas a recibir cosecha.
Yo a mi hijo le enseño, vemos en la calle real, ancianos, huérfanos, extranjeros. Hijo, dele, porque a mí la palabra de Dios me enseña eso. Y cosechamos, y cosechamos, y cosechamos. ¿Cómo tú puedes pedir, Señor, bendíceme con una cosecha grande, Señor? Y Dios te va a decir, ¿dónde sembraste, hijo? ¿Dónde has sembrado, hijo? Para que puedas cosechar. Señor, me lo comí el grano, me comí la semilla, todo me comí. ¿De dónde te puedo dar, hijo? Siembra para que coseches. Siembra. A su nombre. Por eso José en tiempos de hambre supo administrar la abundancia. José nos está enseñando a ser buenos administradores. Por eso la India dijo de esta manera: yo no voy a exportar mi trigo. Primero mi gente, primero mi país, antes que pasen necesidades. Pero el Perú es al revés. Quieren venderlo todo el Perú y solucionarlo rápido. Claro, te van a dar dinero, pero ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestras hijas? ¿Qué va a ser en el futuro de ellos? ¿Qué va a ser? ¿De qué van a vivir? Si usted tiene su chacra, conserve su chacra, porque vienen tiempos de hambre. Así dice la palabra de Dios. Va a venir hambruna, va a venir escasez. Más adelante vamos a ver cuando Samaria pasó hambre, se comieron a sus hijos, se comieron a sus hijas. ¿Sabes? Cuando estaba embarazada, una mujer le dijo: vamos a esperar a tu hijo que nazca. Yo quiero la pierna, yo quiero el brazo, yo quiero la cabeza. Vamos a comer, porque había hambruna fuerte en la Biblia. Y eso se llama el canibalismo. Pastor, esos tiempos lo vamos a vivir. La Biblia a mí me dice que en los últimos tiempos estas señales habrá: guerra, terremotos, hambres. Pero los que estamos en el Señor no pasaremos hambre. Porque así como el pueblo de Israel en Egipto, cuando salió en el desierto, Dios le proveó maná. Así como la mujer de Serepta tenía poco harina, poco aceite. Y dice, ese aceite no se acababa. Sacaba aceite y no se acababa. Sacaba ese aceite y no se acababa. Sacaba la harina, no se acababa. Sacaba más harina, no se acababa. Dice, por 3 años y medio. Por eso los pastores te decimos: hermana, no te duermes en la iglesia. Hermano, congrégate. Hermano, sigue la fe. Continúa en la carrera del evangelio. No seas cobarde, como dice Apocalipsis, porque ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los adúlteros tendrán parte en el reino de los cielos. A su nombre, a su nombre. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son cobardes? ¿Son cobardes? No. Acá estamos los valientes. Acá estamos los guerreros. Pasaremos pruebas. Pasaremos problemas, pasaremos dificultades, pero Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Y tenemos que continuar. Va a venir pruebas, va a venir dificultades. No te acobardes, porque esa leve y momentánea tribulación será pasajero. Será un momento. A su nombre. Cuarta hambre. Hambre en tiempos de Noemí. En el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. Hubo hambre en el país. Ahora ya no es en la tierra entera, solamente en el país. Y hubo hambre en Belén de Judá. Fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. ¿Quién? El esposo de Noemí no consultó con Dios y se fue al lugar de Moab. Agarrando todas sus cosas se fue. Su oro, todo lo que tenía en posesión se fue a Moab.
Su esposo de Noemí se fue sin consultar. Ahora, ¿qué significa Belén, pastor? Casa de pan. Pero en ese lugar había hambre. Pero esta mujer, así como Abraham, no consultó y se fue a habitar en Moab. Y ahí vino hambre, hambre. Y vemos en la palabra de Dios que dos personajes, Abraham y Noemí, no consultaron con Dios. Pasaron momentos difíciles. Y dice la Biblia que perdieron a sus dos hijos, lo mataron. Dice, perdió todas sus bendiciones. Noemí perdió a su esposo, murió ahí en Moab y volvió viuda. Y como ya sus nueras no tenían a sus hijos, Orfa dijo, yo me vuelvo a mi pueblo. Pero Ruth dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde vayas, yo iré ahí. Donde mueres, ahí moriré. Eso está tipificando de dos iglesias. La iglesia espiritual, que es Ruth, y la iglesia carnal, que es la otra nuera. A su nombre. A su nombre. Y cuando volvió a Belén, recuperó, fue restituida por causa de Ruth, Noemí. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Vamos avanzando un poquito más. Hambres en tiempos de David. Hambres en tiempos de David, hermanos. Libro de 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. Dice así: en los días de David hubo hambre por 3 años. ¿Por cuántos años? 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor, y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. El hambre puede venir, hermanos, por una persona. Escúcheme acá. Dice que llegó en el tiempo de David hambre consecutivamente 3 años, 3 años, 3 años. ¿Y por qué causa? Porque Saúl, el rey Saúl, mató a unos soldados gabaonitas. Y ahora, ¿pero quiénes son los gabaonitas, pastor? Josué hizo un pacto con los gabaonitas. Estos gabaonitas habían venido de lejos, habían hecho creer a Josué que habían venido de lejos y le habían dicho: mira, tu siervo han venido de lejos, somos de tierra muy lejanas, nuestro pan se secó, nuestro sandalia está viejo, nuestra ropa está viejo. Y Josué les dio protección y no pelearon. Y dijo: hagamos un voto. Yo serviré a tu Dios Jehová, pero no hagas mal con nosotros. Y hizo un voto con los gabaonitas, Josué. Y desde ahí habitaron el pueblo de Israel con los gabaonitas. Y habían un pacto firmado que no iban a pelear con los gabaonitas. ¿Y sabes qué es lo que dice Eclesiastés, hermanos? Capítulo 5, verso 5. Así, para que no te olvides. Eclesiastés 5, 5. Mira lo que dice: es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no las cumplas. El 6 dice: no permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruirá las obras de tu mano. Pastor, me compré ayer celular y lo perdí. ¿Por qué me pasa eso, pastor? Pastor, he construido mi casa y mi casa se está empezándose a rajar. Mal lo han construido. Dice la Biblia que Jehová destruirá la obra de tus manos por haber hecho un voto. Josué había hecho un voto con los gabaonitas: no te vamos a matar, no vamos a hacer nada contra ti. Había juramentado. Pero ¿quién rompió ese juramento? Saúl,
el rey Saúl mató a unos hombres gabaonitas y por la cual vino el hambre sobre la tierra donde estaba David. Y David oró a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué ha venido el hambre? Y Jehová le dijo: por culpa de Saúl, casa sangrienta que derramó de los gabaonitas, el hambre está acá. Dentro de la iglesia, ¿por qué vienen sequías? ¿Por qué vienen sequías espirituales? Porque hay gente que dice: Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a servirte. Lo que ahí estás haciendo es un voto. Y cuando tú no lo sirves, las obras de tu mano serán destruidas. Pastor, ¿por qué el sueldo que yo gano se va como agua? Pastor, ¿por qué veo el dinero un rato y ya no lo veo? Noemí nos enseña a no movernos de la casa de pan. ¿Dónde es la casa de pan? Acá. Dice la palabra de Dios: pan que descendió del cielo. Esta es verdadera comida. Cristo es la verdadera comida para nosotros. Tú tienes que estar en Belén, en casa de pan, cada día, alimentarte de Dios.